Poble valencià. Que está diciendo puta, puta, puta a mí. Que era un yonqui del dinero. Vos anime a que deixéis pasar el fred del verano, el fred de l'hivern, y busquem el caloret. Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Tu lo que vas comprant és merda a la boca que el fa olor a merda, subnormal. España, viva el rey, viva el orden y la ley. A pizza. Mira, los valencianos somos pobres y pagamos como ricos. Gora a pichar, siempre. Ha denunciado toda la finca, media Valencia. Está loca. 12.000 euros, 2 millones de pelos. ¿Qué es esto, Excaliburcio? Pues es un programa especial, Monty Peiro. ¿Sobre qué? ¿Qué vamos a tratar de manera especial? Pues vamos a tratar el tema de Valencia. Valencia. ¿Valencia o ser valenciano? Lo valenciano. Lo valenciano en general. Todas las aristas de lo valenciano. Pero lo valenciano incluye toda la comunidad. Ese es un tema del que tenemos que hablar porque nosotros adelante. mismos hemos sido muy centralistas. Claro. Entonces no tenemos claro si queremos hablar de Valencia provincia o de comunidad valenciana. No vale. ahora Estamos ya en la casilla 20 y aún no estamos. Exacto. Hemos saltado de la 1 a la 20. Y para hablar de lo valenciano tenemos un invitado especial que es la persona, quizá el epítome de lo valenciano. La persona que más nos interesaba de Valencia, Pepiu de Castellar. Buenas tardes, días, noches. Hola, pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Yo soy súper valenciano y Valencia me acogió con los brazos abiertos. Muy bien. Y puedo hablar valencià con el acento mexicano y es una cosa muy rara, pero... sí. Pero bueno, que estic bé, que gracias por acogerme en este... Vale, en este Pepiu, por si alguien no te conoce, cosa que dudamos, pero bueno, puede pasar. Eres artista multidisciplinar. Sí. Polifacética. Preséntate, ¿qué haces en tu vida? Buah, es que hago muchas cosas. Canto, escribo, bailo, hago jazz, como Miriam Díaz Aroca antes de morir. No sé, hago muchas cosas. ¿Eres humorista? Sí, bueno, pero por naturaleza. Presentador. No porque yo quiera. Presentador, influencer, porque influyo. Sí. O sea, influyo mucho en zonas concretas, en códigos postales concretos realmente, y a partir de ahí, pues, no sé. Pues un poco lo que te dejes, ¿no? Lo que sí, surja. me gano la vida realmente, pues, subiendo droga. Muy bien. Esto lo podemos quitar, ¿verdad? Bueno, o quien quiera esté interesado, que me escriba. Bueno, eso es muy valenciano. Eso es muy valenciano también. La droga es muy valenciano. Estamos en Valencia unleashed, así que lo vamos a dejar. Efectivamente. Bueno, y la idea que nosotros teníamos era pues contar con las aportaciones de valencianos ilustres y valencianas ilustres que nos van a ir sacando una serie de temas y vamos a ir reflexionando. Efectivamente, aclarar que va a ser en castellano, claro. Pudiendo no hacerlo. De hecho, ya está siendo en castellano. Ahora mismo está siendo en castellano. ¿Sí? Por si alguien no se había dado cuenta. Ay, no, pues fíjate. Digo, hay gente pensando, hostia, entiendo el valenciano. Entiendo el valenciano de puta madre, qué raro. Que me den el C1. Básicamente, pues no sé, porque queremos nuestro público es del Estado español. En general. Tenemos muchos oyentes en Madrid. Claro. Y ya salió Madrid, me cago en la madre. Y es mi culpa. Hay que decir joder. que esta idea nace realmente del rencor, porque tú y yo, como buenos valencianos, creemos que somos la hostia y que si no triunfamos más es porque no somos de Madrid. Claro. Estamos convencidos de que si fuéramos de Madrid, ahora mismo estábamos en Vodafone You o lo que sea, ¿no? Efectivamente. Movistar o lo que fuera. Entonces, siempre hemos reflexionado sobre qué pasaría. O sea, ¿es un impedimento ser de Valencia? ¿Estamos como valencianos condenados al ostracismo? ¿Tú, Pepiu, qué opinas de eso? Yo no puedo estar más de acuerdo en todo lo que habéis dicho hasta ahora. Sí, ¿no? Como valenciano lo digo. Tú si fueras madrileño, como tú tendrías más alcance. ¿Cuánto lo estarías petando? A ver, la temporada que estoy viviendo en Madrid, a nivel profesional, fue 300 veces mejor que aquí en Valencia. O sea, que confirmas con datos objetivos. Sí. Si tú quieres triunfar en Valencia, primero vete a Madrid, triunfa a Madrid y luego vuelve. Vale. Si no, aquí nunca te respetarán ni te tendrán como una persona que puede aportar algo. Puedes gustar más, menos, pero tienes que pasar por la casilla de Madrid capital. Vale. Un poquito hay que pisarla y una vez allí te hagas
mínimo nombre de, pues mira, este chico gordito es el que hace cosas. A partir de ahí ya puedes empezar a ser alguien. Que tú eres alguien desde el minuto 1. Claro. Pero a nivel social el reconocimiento no te llega. Vale, Es justo. el prestigio te lo da Madrid. Sí. Es que es muy triste. El espíritu valenciano de todo lo que sea de fuera siempre va a ser mejor. Aquí tenemos grandísimos profesionales, gente muy buena. Aquí, o sea, estáis vosotros como muestra. Nosotros somos la hostia. Sois muy buenos, o sea, hay gente mucho peor. Hay gente mucho peor en unos canales de distribución mucho mayores y ganando mucho más dinero que vosotros. Que nosotros, ojo, que estamos manejando los 120 mensuales por cabeza. Ojo. Cantidades. Que eso en el Mercadona te da para un par de compras buenas. Justamente, irónicamente, justo esto no pasa en Madrid. En Madrid lo que mola es lo de allí, claro. Lo de Madrid. Todo lo que mola es lo de fuera, menos en Madrid, que es lo de Madrid, que Madrid. ruida al agua. Ya. Paradójico. Pues bueno, la primera aportación es esta pregunta de ¿hay un humor valenciano? ¿Tenemos un humor característico de aquí? ¿O solo lo valenciano, el humor es verlo desde fuera y este cliché y esta reducción de lo valenciano al estereotipo? Pues para responder a esta pregunta tenemos a May Ibáñez, cantante de Badlands y gestora cultural, que nos cuenta lo siguiente. Bueno, yo creo que sí que hay un humor valenciano, y es que la idiosincrasia valenciana siempre ha ido muy ligada a la utilización del humor. Y de hecho, desde el punto de vista cultural, una de las cosas que más nos identifican desde fuera como valencianos indiscutiblemente son las fallas. Y las fallas, al menos en su base, son una sátira social, una mirada cómica a la actualidad, a la cotidianidad. Luego, cuáles son las escenas que se satirizan y cómo ha evolucionado la crítica es otra historia. Pero vaya, el hecho de que la Junta Central Fallera tenga un premio que sea el del ingenio y la gracia, legitima la utilización del humor en todas las esferas valencianas, porque si se hacen las fallas se puede hacer en cualquier lado, ¿no? Creo que muchas de las manifestaciones culturales populares valencianas tienen que ver con el humor. Hemos hablado de las fallas y también podría ser, por ejemplo, el sainet. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? La tónica de todas estas manifestaciones, hemos construido un carácter muy marcado por el humor y hemos terminado haciendo humor de nosotros mismos, retroalimentándonos con este humor y convirtiéndonos en un tópico. Y bueno, y a partir de los 80, cuando vino la ruta, acaparó todas las miradas y en Valencia no había más que clichés sobre eso. A mí, la verdad, esto no me molesta, ¿no? Que existan los clichés, pero tampoco me hace gracia. De hecho, el arroz con cosas y todo esto, toda esta reivindicación, me cansa y me aburre un poco. Yo creo que hay que reivindicar la base de este humor valenciano. O sea, el costumbrismo valenciano de toda la vida. Las abuelas valencianas son la mayor fuente de humor que existe y que tenemos aquí mismo. Yo, por ejemplo, viendo a mi abuela, tengo para hacer chistes durante 2 meses. Luego me gusta mucho la cultura de lo que es el armosar con A, las palabras con A, el doble fondo que hay detrás de las historias del humor valenciano tradicionales. Mi abuela, por ejemplo, siempre dice que ella dice las verdades, que todo lo que dice está pasado por la varita mágica de su verdad. Y eso me encanta. Luego, por ejemplo, la historia que hay detrás, pues de lo que es la rebequeta, la toqueta, la provesó, ¿no? Todas esas historias que hay detrás también del léxico valenciano, me parece que son muy interesantes y que hay mucho humor en ellas. No obstante, no está reñido este tipo de humor tradicional valenciano con un humor más europeo. De hecho, yo creo que la clave del humor está en eso, ¿no? Y al menos en mi caso, yo me veo muy influenciada por el humor, digamos, de mis abuelos, ¿no? De la gente que me ha criado, pero también del humor británico que he consumido yo, que me ha transmitido mi padre, que es el único vila marchanter con humor británico. Y no está reñido tener una gata que se llame la Gata Christie con un gato que se llame Minino Bravo. Y con eso creo que queda todo muy resumido. Minino Bravo, es que... ¿Qué opinas, Pepiu? ¿Qué tienes que decir? A ver, por partes. Ella hace referencia a un humor valenciano, pero si os dais cuenta siempre en pretérito, el de mi abuela. Sí. El humor clásico de la abuela de... El costumbrismo, sí. Sí, pero claro, es que el humor valenciano del que ella está hablando ha desaparecido.
Ajá. Sí, yo creo que no. A día de hoy ha desaparecido. ¿Sí? Sí, nos ha invadido el humor centralista, el humor mesetero, la globalización y el humor valenciano auténtico, que es el que utilizan las personas mayores de más de 65 o 70 años. Ese es el real, es el que queda, lo poco que queda del humor valenciano. Claro, por eso creo que ella lo reivindica, ¿no? Como que quiere reivindicar eso y está guay. Es que es otra forma de ver la vida. Y lo que está diciendo del humor británico, el humor valenciano es muy británico. Ya, es verdad. Era en sus inicios del que estamos hablando, pero es que hoy en día ese humor ha desaparecido. Ahora es el humor del chiste fácil, de la tontería, del tipismo, de la espardeñá, un humor nada trabajado. Claro. Dios, Mari, ¿Estamos hablando de forzar el acento valenciano, por ejemplo? Sí, claro, o sea, utilizar la espardeñá. La espardeñá, eso en los sainets se hacía, pero claro, en un contexto en el cual estaban utilizando un nivel de ironía y de sátira muy alto. Las fallas iba a decir prostituido, pero se han degenerado hasta el punto de, sí, hay un premio de Incheni y Gracia, pero realmente es algo simbólico. Ya no tiene la parte crítica, porque las fallas de hace 20 años, 30, a nivel crítico eran muchísimo más duras incisivas, ¿no? que ahora. O sea, ahora es de, ay, es que me han sacado en la falla. Ay, qué gracia. Antes te sacaban en la falla. Era un drama. Pues gracia ninguna. Ni gracia ninguna. En mi pueblo, cuando hacías algo, te decían, cuidado que te sacaran en la falla. Claro. Una amenaza. Claro, a mí me mola mucho lo que aporta May, porque creo que en realidad ella está, pues eso, ¿no? Como visibilizando que ese humor valenciano existe, aunque sean las personas mayores, y que sí que estaría guay, ¿no? Recuperarlo. A mí lo de mi Nino Bravo y la Gata Christie me hace mucha gracia. Pero eso es humor inglés. Claro. ¿Es humor inglés? Es humor inglés. Claro. Claro, y los juegos de palabras. Sí, pero prefiero que el que ella coexista con esas dos referencias, ¿no? A Nino Bravo y a Gata Christie me gustan mucho. Sí, pero me refiero que ese humor a día de hoy que es un poco... ¿Cómo llamarías tú a un gato con un nombre que tenga humor valenciano? ¿Cómo podría ser eso? Qué pregunta más difícil. ¿Cómo llamaría a un gato? Igual que ella llamara a su gata la Gata Christie. Es un humor inglés y metabritánico, porque Agatha Christie no es británica. Si tuvieras que... Pénsatelo a lo largo y luego lo dices. Si tuvieras que llamar a un gato con un nombre que sea muy valenciano y que contenga humor. Nunca tendría un gato. ¿Eso es lo más valenciano? Sí. Joder, ¿por qué? Porque odio los gatos. ¿Sí? Odio a la gente. ¿A quién nos has traído? Madre mía. Aquí se respetan los gatos. No, respeto a los gatos, menos este que me acaba de pasar por detrás, pero no, por lo que sea. Por lo que sea. No me voy a ganar enemigos tampoco. Esto existe. Bueno, yo sí aprovecharía, claro, hablando del humor de mis abuelos, yo tengo entendido que el humor de valenciano es el que tenían mis abuelos, obviamente. Es este humor como seco, de pocas palabras, claro, también estoy pensando en los hombres, no en las mujeres. Yo, en mi casa, el humor que había era el de los hombres y era el pater familias que se sentaba callado en la mesa y permanecía en silencio toda la comida y elegía solo un único momento en el que soltar una frase lapidaria que hacía que todo el mundo se riese, porque de alguna forma mostraba desinterés sobre algo, ¿no? Que yo tengo un poco asociado, Kevin Smith, ¿no? Esa movida también. Yo tengo asociado el humor valenciano, igual por mi familia, a mostrar cierta desgana y cierto desinterés por algo que alguien muestra mucho interés. Y es la contra, como decir, que me dona igual. ¿No? O sea, el meninfotisme. El meninfotisme, lo que quería decir. No quería meterme en eso. No entremos en el meninfotisme, por favor. Porque es una cosa muy concreta, ¿no? Muy concreta. Ay, el meninfotisme. Pero lo que estás diciendo es que tiene muchísima razón. Cuanto menos, más. Y con una frase puedes tumbar un barco. Y no hace falta... Ahora es todo... el rococó del humor. Efectivamente, sí. Pero antes, Mari, en una te tombaven. O sea, con una frase de 10. Yo ya he cenado. Yo ya he cenado. ¿Me puedo acostar, padre? Gracias. Pues mira, al hilo de esto, Alex Martí, que fue vecino mío, ilustre vecino, y cantante de Rajoy División,
que tenían un himno que se llama Valencian Falles, que eso era una maravilla. Él cree que es el primer señor valenciano no rapero en rapear en una canción, que es un tema que nos encanta a Oscar y a mí. Y aparte él actualmente canta en Definitivamente Puma y en Los Juanbis. Bueno. Alex es para mí una de las personas más graciosas que conozco y nos cuenta esto. A ver, lo valenciano. Yo sí que creo que se debería visibilizar un poco más, o al menos a mí como consumidor sí que es lo que me gustaría. Creo también que tenemos un déficit bastante grande de reírnos de nosotros, más allá de la paella con chorizo, tal, no sé qué, que está guay que exista un humor blanco, un humor de tipismos regionales, pero también molaría que hubiera un humor algo más incisivo, ¿no? Pues si el humor dicen que es tragedia más tiempo, pues vamos a reírnos ya por fin de la tragedia cultural que hemos vivido con todo el tema de la lengua y la identidad, de la tragedia urbanística, de la tragedia del campo, de la tragedia de nuestro complejo de inferioridad y cómo lo hemos suplido con grandes eventos, etcétera. Estoy seguro de que se hace, pero a lo mejor debería hacerse ya de una vez en los medios de comunicación más masivos y concretamente en Apunt, masivo. A lo mejor precisamente por eso no es masivo, ¿no? Porque ese humor sí que se ha hecho en Cataluña o en Euskadi y ha tenido mucho éxito. Y creo que realmente lo que necesitamos es eso ya. O sea, gente cobrando por pensar 8 horas al día en estas mierdas. Y luego, si quieres, que haya un humor también más contracultural o también, por otro lado, un humor más fallero, si es que eso es humor. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de que pongas la tele o una serie de Netflix o que escuches una canción, lo que sea, y que nos sintamos ya retratados para lo bueno y para lo malo. Y no solo en el humor, es que tenemos un universo que vale para cualquier género, desde la novela negra hasta la ciencia ficción. Uno de mis sueños, yo creo que el cine en realidad nos debe una distopía futurista sobre cómo seríamos si la burbuja inmobiliaria no hubiera estallado y siguieran Rita y Camps. Es que me interesa 1000 veces más ver ese mundo recreado con los efectos especiales modernos y en una pantalla grande que ver el planeta de Avatar. Pero bueno, no doy la chapa más, que soy muy pesado. Hasta luego. Más razón con Santo. Suscribo cada una de sus palabras. Sí. Completamente. Alex además es él estudió guión y no sé por qué creo que no ha trabajado de guionista, y para mí es que él tenía un blog hace años y yo he llegado de verdad a llorar de la risa. Pues es una persona muy graciosa y tiene más razón que un santo, y a punto lo que deberían hacer es contratar a Alex Martí ya. Bueno, nos podría contratar a nosotros primero. También. Bueno, a ti sí que te ha contratado, a mí no. Bueno, es verdad. Y a Pepi también. A vosotros sí, a mí no. Yo soy el único valenciano que no trabaja en Apuntes. Soy yo. Fuera de este podcast. Que vamos. No, pero ¿qué opinas yo tengo una pregunta respecto a esto. Él empieza diciendo que somos poco autocríticos, es lo que he entendido, ¿no? Que deberíamos reírnos más de nosotros mismos. Vale, esto no ocurre. O sea, ¿qué pensáis? Eso es muy difícil. Yo creo que es verdad, porque a nosotros nos gusta mucho fingir que nos reímos de nosotros mismos, pero en realidad no tanto. No tanto. En absoluto. ¿Verdad? Vale. No. Aquí nos reímos de todo y de todos. Mentira. Es mentira. Es que no, eso es faltar a la verdad y con Rajoy. Esto es faltando a la verdad. No. Perdón, es que los acentos no son lo mío. Pero claro, es que nos reímos de... No nos reímos, al revés. A la mínima, cualquier cosa que pueda parecer una agresión a lo que es nuestra idiosincrasia, automáticamente salen el 85% de la población que viven autoofendidos constantemente a decir: oye, es que nos están insultando desde fuera o desde dentro, que se están clavando con nosotros. O sea, no tienes más herramientas para gestionar estas cosas que poner el grito en el cielo y hacer que esa gente pida disculpas por un chiste. Lo que estaba diciendo es, en TV3, en Cataluña, han sabido dar la vuelta y reírse de todo y de sus situaciones. Aquí esto es impensable. Aquí un Polonia... Es verdad, ¿no? ¿Cuándo? O sea, estaba pensando justo en Polonia, esa habilidad que tienen habilidad no, es que además es muy popular allí Polonia. Claro. Polonia es la hostia, no solo en Cataluña, o sea, hay gente que no habla catalán que ve Polonia como puede porque le gusta mucho y cómo puede volverse algo tan popular cuando está hablando de políticos catalanes, se ríen de ellos, tal, y aquí sí que es cierto que no... Claro, yo creo que precisamente porque pese a que es un humor de lo regional, no está basado en lo regional.
Aquí tendemos mucho a mucho humor que se ha hecho en Valencia, es tan regional que no tiene sentido desde fuera. Porque primero que para entenderlo necesitas tener una enculturación valenciana y para que te haga gracia, no sé, como que falta esa visión de decir, tío, que lo nuestro le puede hacer gracia a un asturiano o a un madrileño si lo cuentas bien. Pero si simplemente es el yauro, el poner acento valenciano y decir que eso de Suecia, hostia, ¿eso a quién le interesa, tío? Es que no... A ver, ahí volvemos a los tópicos, ¿no? Al tipismo. Al tipismo, al cliché y a... Sí, no sales de ahí, pero que el problema es que no sales de ahí porque es lo que te pide el pueblo valenciano. Claro. Para sí, hacer es un humor. poco que hay que dar el paso de romper ese... ¿Pero cómo lo rompes? Pues yo creo que con valentía, ¿no? Mira, lo rompes dándonos un programa a nosotros. Vale, no, el problema, ¿sabes cuál es? Que te encontrarías con hordas de gente criticando lo que estáis diciendo. Claro. Entonces, ¿quién va a comprar eso? Pero también hay algo muy valenciano que a mí me gusta mucho en cuando haces un chiste que enfadas a un valenciano, o sea, cuando tocas en la naturaleza valenciana y el valenciano se enfada, a mí un valenciano muy ofendido en sí mismo me hace mucha gracia. Y a veces yo soy esa valenciana muy ofendida. O sea, pero a mí eso me parece que hay un capital humorístico en ese tomárselo todo así de me han insultado de Madrid, me gusta, tío, no lo puedo evitar, me gusta. Veo que hay algo ahí de... Joder, como que ese complejo de inferioridad del que habla Alex, que aflora ahí, y creo que precisamente ahí hay capital humorístico. Es probable que no podamos dar rienda suelta a esa autocrítica por este complejo que existe. Total. Claro, joder, ya nos sentimos bastante inferiores como para encima estar riendo de nosotros mismos. Pues para eso nos reímos de Madrid y Barcelona. Exacto. Claro, y pero voy más allá. ¿Quién es consciente de que tenemos complejo de inferioridad? ¿Cuántos somos los que somos conscientes de que tenemos ese complejo? Es que no es la mayoría de la población. Ya. La gente vive convencida de que esto es poco menos que el país de la piruleta. Y esto es lo mejor y nada como la terreta. La terreta, un término que... La terreta es un término que aquí se ha denostado mucho en este podcast. Aquí lo hemos criticado a bien. favor, entonces, más uno. La terreta, o sea... es que no Stop la terreta. Sí, y no quiero sacar el tema del fútbol, pero creo que lo que es el Valencia, la afición valencianista, ha pecado mucho de esto también, en el sentido de... se ha dicho mucho que la afición del Valencia es una de las peores, por su nivel de exigencia, por este complejo de inferioridad. Al mismo tiempo quiero ser igual que el Real Madrid, pero no acepto que no lo soy, y se producen como mucha mierda y muy baja tolerancia al fracaso, tolerancia tal. Sí. Tal cual. No, es que es tal cual lo que estás diciendo. De repente, el Valencia va bien y todo el mundo es hipervalencianista. El Valencia dius, cuesta abajo sin frenos, cógete donde puedas para no darte la hostia. Qué desastre, Peter Lim, Peter Pan, lo que sea. Todo está mal, todo mal. Pero si va bien, bueno, el Valencia a mí que no me lo toque nadie, ¿eh? Porque eso también es... subirse al carro es una cosa muy valenciana también, creo yo. Sí. Subirse al carro en marcha. Y bueno, hablando de esto, pues le pregunté a Paco Roca, que puede ser que sea pues el valenciano más... Estaba que les decir Paco Roca y dije, no, Paco Roca puede que sea como el valenciano más ilustre, ¿no? Al menos a mí me lo parece, uno de los artistas más guays que hemos tenido en los últimos tiempos. Supongo que todo el mundo lo conocerá, pero bueno, pues si no, él es autor de cómics tan conocidos como Arrugas, por ejemplo. Qué maravilla. Y es una maravilla. Y bueno, Paco nos decía esto. Bueno, sí, sin duda. Yo creo que vivimos en un país centralista, ¿no? Lo hemos visto mil veces, ¿no? Que si llueve o nieva en Madrid, todos tenemos frío, ¿no? Aunque en Valencia tengamos un sol de narices, ¿no? Y ha pasado con todo, ¿no? Parece que en los 80 solamente se vivía en Madrid y en la movida, ¿no? La verdad es que, bueno, Madrid es España dentro de España, ¿no? Y creo que los valencianos solo hemos traspasado nuestras fronteras con un género humorístico, ¿no? Y es el de precisamente de alguien que no son humoristas, ¿no? Que sería el del político corrupto, ¿no? Yo creo que en los últimos años todo lo que ha salido de Valencia ha sido esa visión de la corrupción. Pero también es cierto que esos políticos humoristas yo creo que han hecho mucho, ¿no? Porque todos nos riamos y por dar visibilidad a esa forma de ser valenciana, ¿no? Del I so pague yo, ¿no? Y creo que el hit
de ese tipo de humor sería el de cierto presidente con cierto adicto al dinero, ¿no? Dentro de un coche contando billetes. Yo creo que eso es insuperable para cualquier humorista profesional. La imagen es de una cunda, pero de billetes de 500. Sí, es que esa imagen es alucinante. Bueno, todo lo que muere, porque cuando aparece este tío diciendo que es adicto al dinero, como ese momento... Soy un yonki. Hola, dame la metadona. Pero además que aparece así como vestido rollo profesor de yoga. O sea, pues es que ese momento... fue historia de... Historia de España. Claro, no, pero en esas declaraciones él dice que me he curado. Claro. Pero ¿esto qué es? Pero es verdad que es imposible ver eso y no tomártelo a coña cuando realmente es un problema gravísimo y una cosa muy seria y muy jodida, pero esa performatividad de la movida, ¿no? Tan valenciana de soy una falla andante, porque siempre eso era una falla viva, tío. Es que es fuerte. Claro, esto podría llevarnos a, yo qué sé, ya que está hablando de los políticos como humoristas, ¿no? A como no podemos obviar a Rita Barberá en su último estertor, por decirlo de una forma. Ay, Rita, pobreta. En aquel balcón, ¿no? O sea, con el dejéim pasar. Es que eso... Es fuerte también, ¿eh? Es intrusismo, no, por favor. O sea, intrusismo laboral, no. Mari, tú no estás ganando ya dinero por otra parte. No nos quites el pan a los que intentamos hacernos un hueco. En el humor. No es justo que vengan y te hagan los chistes. Sí. Pero claro, Rita, es que estamos hablando de personajes con un carisma que son desbordados, o sea, el personaje se los come. Sí. Entonces Rita, después de muchos años, Rita, al igual que muchos otros, jolín, ahí tienes a Camps, que ahora quiere ser alcalde de Valencia. Es que esto, Berlanga hubiera hecho una película y se hubiera quedado corto. Sí. Porque es verdad que nunca defraudan, ¿no? No, políticos. En absoluto. Es de, venga, Paco, que tú puedes hacerlo mejor. Ya les hubiera gustado a los guionistas de Lost tener este tipo, o sea, finales como han tenido los políticos valencianos, porque es que es increíble. Es increíble. ¿Puedo contar una anécdota a nivel personal? Debes. El día que murió Rita Barberá, yo estaba en el mismo hotel que Rita Barberá. Ostras. ¿Qué me estás contando? Sí, quedé con un chico que, no voy a dar nombres, pero era alguien conocido y fuimos a ese hotel. Y cuando bajamos, nos encontramos a Cospedal. Nos cruzamos con María Dolores de Cospedal, que ella subía y nosotros nos íbamos. Y dije, uy, y al rato salta la noticia. Rita Barberá ha muerto y dices, hostia, Hostia, o sea, que estuviste literalmente... Pues paré con pared. Es fuerte esto, ¿eh? Claro. Tengo información. Tengo información que si aparezco muerto en una acequia ha sido Villarejo. Vale, hostia, pues que me gusta mucho esta movida. Esto lo puedes fetichismo cortar, de que vamos a cortar, hombre. No, yo si tú quieres lo cortamos, pero esto es oro. Esto es oro. Y bueno, pues otro de los grandes referentes del humor valenciano, especialmente, Escali y yo somos muy muy fans, Charlie Glamour, cantante de Gigatron. ¿Tú has sido heavy, Pepiu, alguna vez? Yo es que con ser maricón ya he tenido bastante. O sea, autogestionar la además hay un tema homosexualidad. ahí porque en el heavy solo está el cantante de Judas Priest. Ya no tenemos más gays. No, pero entonces... es que, no, tiempo. Están pero ocultos. Tiempo, no. Tú fíjate, el cantante de Judas Priest o Judas Priest o como se pronuncia, Mari, el Judas. O sea, él es el heavy referencia. Sí, es el dios del la metal. estética marica de closet que se viste claro. como se viste como los maricas de San Francisco. Claro, entonces de repente todos los heavies se empiezan a vestir como maricas de Club Leather. Pero a la vez son ultra heteros. Claro. Es que esa paradoja del heavy es otro tema que es muy interesante. Pero me parece maravilloso, o sea, que un señor encerrado en un armario, vista de tachuela y cuero, arrastre a cientos de miles de terazos a vestir como maricones de club de la Ostra Azul. Es que es una maravilla. Es que es maravilloso. Es una maravilla. Sí. Por favor, ¿hay algo más valenciano que eso? No, la verdad es que es muy valenciano. Rob Halford, por favor, que le den el buñol de oro o lo que sea, que lo hagan valenciano de honor. Ilustre, por favor. Pues Charlie Glamour, cantante de Gigatron, por supuesto tenía mucho que aportar. ¿Qué pasa, peña?
Aquí Charlie Glamour, vuestro ídolo y vecino, vuestro dios de los Gigatron, sí señor, aquí saludando a mis compis de Todo Mal. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo os echo de menos? Porque sabéis que los Gigatron estamos en el exilio, estamos en nuestro búnker de Villa Soledad, en el Ártico. Y bueno, aquí no se está mal, la verdad. Tenemos esbirros suficientes, tenemos batines afelpados de búfalo y además pingüinos que son siempre muy suaves. Y cuando pones pingüinos en tu vida, pues todo, incluso las cuarentenas estas, se llevan mejor, ¿verdad? Pero bueno, me han tocado la patatita hoy mis compañeros aquí de Todo Mal, haciéndome hablar de lo valenciano, porque nosotros, aunque no tengamos un certificado de nacimiento ni empadronamiento como vosotros los mortales y no se sabe nadie dónde hemos nacido, porque ni lo sé yo, para mí todos mis recuerdos son la misma fiesta. Nosotros tenemos muchas raíces en Valencia. O sea, yo he estado en la gran ciudad de violencia, yo llegué allí atraído como un zombie de los Walking Dead por el ruido, por los petardos, por las cosas que ardían, las papeleras, sobre todo son lo que más me gusta, cómo arden en Valencia esas papeleras que se convierten ahí en plástico, de burbujitas, que parece el universo. Me encanta. Así que yo en cuanto tuve problemas de vivienda, en el anterior zoológico donde estaba, que el de Los Ángeles, porque sabéis que siempre he tenido movidas con los osos panda, que son la gentuza del reino animal, entonces me tuve que ir. Acabé reculando aquí, recalando con el culo, que es recular, y caí aquí en el oceanográfico, ¿no? Con los delfines, que también son muy suaves e inteligentes, y además son pansexuales, ¿vale? Como yo. En Valencia he agotado también muchas noches seguidas galas en Benidorm, por ejemplo, de aquafitness, que hago aquafitness heavy para heavy jubilados, y también he posado de modelo para hacer ninos de borracho, pues en la ciudad fallera, ¿vale? Y yo, o sea que vínculos muchísimos. Estuve viviendo también en un charco en la huerta de la torre, y allí en un charco yo mismo en simbiosis con los vertidos químicos y las cebolletas y todo eso. Y muy bien, o sea que yo adoro Valencia, y principalmente de Valencia lo que a mí siempre me ha traído y nos ha a nosotros influido en nuestro metal, que aunque es un metal cósmico, y más que internacional, es cósmico, pero sí que tiene unas raíces violencianas en el bochorno valenciano, ¿vale? Porque el bochorno valenciano es para mí un gran género en sí mismo, ¿no? Y entonces nosotros hemos mezclado el gran poder del metal, ¿no? Con cosas también muy de aquí, como los inhumanos, por ejemplo, que los inhumanos mentarlos como que da yuyu, ¿sabes? Te da cáncer directamente de hablarlo. Pero tienen mala fama, pero en realidad pusieron en el escenario a borrachos con una túnica, y eso está bien, eso a nosotros nos influyó. El Titi también, por ejemplo, el Titi es violenciano, y el Titi también decía libérate, y no tenía ningún miedo al bochorno. Así que también nos gustaba, nos ha influido mucho el humor de aquí, por ejemplo, Arévalo, con los chistes de gangosos y de tullidos, eso es algo muy gigatrón también, nos ha gustado mucho. Rita Barberá, por Dios, Rita Barberá, que es como la Tina Turner del planeta de atrás Plutón, ¿no? Para nosotros es brutal, o sea, Rita Barberá cocida de Jack Daniels y invocando al Caloret, eso es para nosotros metal valenciano. Está Chimo Bayo también, están las pastillas de Chimo, ¿sabes? Que hacía mucha risa, y todo eso está en nuestro ADN, ¿vale? O sea, nosotros no, está claro que quisiéramos ser heavies asgardianos, pero siempre que vamos al Valhalla nos echan por la bronca que montamos. Y eso es porque somos violencianos, claro que sí, estamos orgullosos de ser simpáticos y salvajes, exagerados y entrañables, claro que sí. Así que visca violencia aquí desde la Antártida, ¿sabes? Mira, escuchar... Os aplauden mis pingüinicos. ¡Ay, los pingüinicos! Saludos a todos, a todo mal, y a tope violencia, y a tope el cachondeo, hombre, que el cachondeo es lo que emana. Bueno, Charlie Glamour, qué maravilla. Claro, a mí me gusta que él saque como estos referentes que él dice que es verdad, ¿no? Que da como un poco de vergüenza a lo mejor decir que te gustan los Inhumanos o Arévalo y tal, porque es verdad que no son referentes muy cool, pero sí que hay algo muy valenciano en los Inhumanos, en el Titi. Incluso algo de esa parte de Valencia que puede no gustarnos. El bochorno. Es la vergüenza ajena. Sí. Más que bochorno. Ajá. O sea, yo creo que el bochorno y la vergüenza ajena va por ahí. Sí. El Titi, un gran referente. Completamente necesario. Los Inhumanos en cierta forma lo que hicieron en su momento es lo que hacían los grupos de ronda de can tradicional, que iban de jota de ronda por las noches y acababan cantando fandangos cocidísimos al balcón de una moza, que al final
formalmente es lo mismo, pero encima de un escenario con unas túnicas y cocidos. Realmente es, pues, la sí que hay una raíz ahí de folclórica. Sí, claro, o sea, inventarse aquí así inventado poco. Desde finales del 19, quitando de la guillotina, poco se ha aportado. Pero en muchas cosas de las que dice tienes razón. Bueno, esa Rita Barberá, Sempiterna. Es que hay muchísimos referentes de los que de entrada dices, ay, qué apuro, ay, qué bochorno, por Dios. Pero a la vez son absolutamente necesarios para entender, ¿no? Esa naturaleza. Y que forman parte de nuestro bagaje y de nuestra forma de entender la actualidad. ¿Tú qué piensas, Scali? No, ¿Has sido fan de Los Inhumanos? No, la verdad es que no. ¿No has tocado en Los Inhumanos? Pues debe ser el único valenciano que no trabaja en Apunti y que no ha tocado en Los Inhumanos. Incluso Monty ha tocado en Los Inhumanos. Yo tuve mi etapa en Los Inhumanos. No, no, pero mi profesor de bajo era el de Los Inhumanos, claro. Sí, a ver, a mí lo que me ha parecido entender también que hay una, o sea, igual me lo estoy inventando, pero una asociación también con el alcohol. ¿No? Claro, por supuesto. Es lo que me ha parecido intuir. Pero que, ¿tú crees que a lo mejor se nos relaciona los valencianos con la droga? ¿Estás ¿En serio? diciendo? ¿De verdad? ¿Lo estás diciendo de verdad? Como una idea así loca. No tiene fundamento. O lo argumentes muy bien o... No sé si sería momento de hablar de ello o tenemos más audios que hablen de este tema. Bueno, creo que es un tema transversal, entonces pues nada, lo puedes tocar ahora. El tema de, bueno, básicamente se asocia a Valencia con el abuso de sustancias. Sí, eso es una realidad, sí. Pero será vuestra Valencia, porque mi Valencia no tiene sustancias. Claro, bueno. No. Vamos por partes. Es que hay muchas Valencias. Claro, sí. Y hay las Valencias de decir, bueno, me voy jueves y el lunes ya veremos dónde estoy. Claro, y hay una Valencia que no podemos negar, que es la de el domingo a las 10 me levanto porque a las 12 tengo que estar dándome golpes en el pecho. Claro. Y de esos hay muchos más que los que se androgan. Sí, claro. Que en el fondo también se androgan todos. Exacto, sí. Que igual estaba drogándose por la noche en un coche y ahora luego está en misa 12. En misa 12. ¿Es incompatible? En principio no. En principio no. Cañizales, ahí lo tienes. Bueno, ya no está en el Valencia, ¿no? Yo creo que no. ¿Cañizares? ¿El futbolista o el portero o el obispo? El obispo. Bueno, igual los dos se pegan sus fiestas. El obispo cuando bueno, ahora ya no, pero daba la comunión y te decía izquierda o derecha y según lo que te da medio gramo o la hostia. Claro. No sé, yo por ejemplo, yo sí que en la época yo estaba con Sweet Little Sister que girábamos por ahí y tal. Sí que yo sentía como esa presión a veces íbamos a tocar, yo qué sé, a Toledo y como que la gente esperaba de, ¡wow, son valencianas! Yo he venido aquí a cantar y luego voy a echarme un futbolín y me voy a ir a dormir. Como que esa presión de, hostia, no sé, ¿qué esperas que haga? Que esperaban que me drogue, que tal, como esa presión. Y también conozco a muchos valencianos que sienten esa presión por demostrar que son los más festeros y acaban obligándose a drogarse cuando a lo mejor lo único que quieren es hacer un Actimel y hacer mindfulness. O sea, como mucho valenciano atrapado en el propio cliché, ¿no? Me encanta esa escena. 12:30 de la noche en un garito, en plan de, yo me tomaría ahora un colacao más a gusto, pero me voy a tomar un gin tonic para no desentonar. Claro, porque esta gente espera que yo como valenciano me ponga del revés. Claro. Aquí, es que nos hemos visto... Voy a nivel personal, voy a abrir mi corazón, ¿vale? Vale. Perfecto. Yo me he visto muchísimas veces borracho. Por un compromiso social. Por valencianía. Sí, por valencianía. Hay un constructo el cual no puedes romper. Es que es real. Y dices, yo hígado no me queda. Pero por ser valenciano. Porque si fuera turco, estaría otras cosas. Más sano que una pera, claro. El kebab tampoco es que sea la salvación. Pero claro, le dices, venga, otra copa. Dices, si es que yo realmente no bebo. No, pero es que tú eres valenciano. Es verdad. Pero también, y mi padre es suizo. ¿Y qué? O sea, no tiene nada que ver. Venga, sigue igual bebiendo. ahí por lo suizo te puedes escapar, ¿no?
Bueno. No sé. Te obligan a comer chocolate. Pues bueno, en un momento dado. Chocolate y alcohol. Sí, yo sí que me he visto en esas. O sea, ¿tú nunca te has visto presionado por...? Yo muchas veces, claro, sobre todo porque yo no soy de beber mucho, entonces, porque yo con muy poco también... No es que me emborrache enseguida, pero sí que pierdo, o sea, vomito enseguida y... Ay, por favor, que escena. Me sienta súper mal todo. Eres un mal bebé. Yo solo una vez intenté seguir el ritmo por presión, que fue en un pueblo, no me acuerdo ahora qué pueblo era, pero claro, era rollo Cazallas y decidí, voy a beber lo que beben ellos. Mal, si ellos error. no se mueren, yo tampoco. Error. A las 11 de la noche, o sea, ni siquiera había pasado el día siguiente, o sea, ni siquiera había avanzado a las 12, ya estaba en un garaje acurrucado deseando morir. Esas son las grandes fiestas. Para mí no fue aquello gran de, fiesta. venga, rápido, o sea, lo que tenga que ser. Yo me acuerdo una vez con un grupo que tenía yo que se llamaba Slazy Malibu, que eran de Sueca. Y entonces un chico que era promotor de conciertos montó un grupo en Sueca, o sea, un concierto en Sueca con Slazy Malibu y un grupo de Suecia. Que este grupo de Suecia tú veías fotos y eran los Guns N' Roses, ¿no? Como super rockstars, se llamaban Panzer Princess. Entonces la gente de Sueca era como que no quería defraudar a esta gente que venían de Suecia. Claro. Y aquello, o sea, quiero decir, se preparó. Es que hay cosas aquí que no puedo decir. Pero allí se lió una y luego resulta que los de Suecia estos eran straight edge, de estos que ni bebían. No, o sea, y los de Sueca en plan, pero vamos a ver, os veo por aquí un bienvenido Mr. Marshall. ¿Qué parece esto? Yeah. O sea, quiero decir que ni los Motley Crue ni los Rolling Stones se han visto en esta y esta gente ahora nos dice que ni fumaban, tío. Y aquello fue súper valenciano. Y no sobró nada. No sobró nada. Pero aquello fue muy valenciano y yo lo disfruté muchísimo desde fuera. Normal. Fue muy grande. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, que es Machakasaurio Murasaki. Ella es colaboradora de Todo Mal y tiene una página en Instagram que se llama, bueno, un perfil, Feminismo en 8 bits, y un canal de YouTube donde ella habla de videojuegos con perspectiva de género. Y bueno, la queremos mucho y nos ha contado esto. Como creadora y consumidora de contenido en redes en formato meme, me molesta mucho el centralismo al que estamos habituados a ver diariamente. Cualquier movida que ocurra en Madrid siempre será mucho más memetizado y generalizado que lo que ocurre en otras comunidades. Ver a toda la peña super cansina con la puta nieve de Madrid, mientras en Valencia igual hacían 25 grados e íbamos casi manga corta, era cuanto menos irónico. Pero es que además, cuando se crea contenido cultural valenciano, solo nos centramos en dos situaciones: el dichoso caloret faller y cuando llueve torrencialmente. Que sí, que vale, que a todos nos sorprende ver cómo llueve en Valencia, pero ¿de verdad no podemos realizar memes sobre nuestra propia cultura valenciana y reírnos un poquito de nuestras costumbres o incluso, en plan locura, ensalzarlas? Vale, aquí no nieva nunca, estamos todos de acuerdo, pero nadie dice lo guapo que es salir en tirantes a tomar el sol a mitad de febrero, ¿eh, madrileños? Mucho rencor, mucha madrileñofobia. Un poquito de tensión había en este... De tensión. Vale, podemos hablar de una vez de esto que también es muy, muy valenciano realmente, que lo hemos mencionado antes tangencialmente, que es el tema del odio a Madrid, ¿no? Puede ser una característica, sí, ¿no? Sí. De alguna forma, sí, que puede nacer de ese sentimiento de inferioridad, pero que no por ello deja de existir porque es bastante... Es real, central. es real. ¿Tú eres madrileñófobo, Pepín? No, yo odio poco. ¿Sí? Porque me agota mucho. Pues bueno, nosotros... Porque como soy muy intenso, si me pongo a odiar es vale. de... No, vamos, seamos prácticos. Odiar, no. Sí que es verdad que lo que pasa en Madrid pasa en el resto del Estado español. Y es extrapolable. Claro, ¿cuál es el problema? Lo que estaba diciendo... Machakasaurio. ¿Por qué no ensalzamos lo que tenemos? Porque no somos conscientes de lo que tenemos. Mira, puede ser. Es que no somos conscientes. Aquí o es porque llueve mucho o... Claro, es que no hay más tema. O sea, y todos los memes, lo que decía, giran alrededor de lo mismo. Aquí tenemos una fuente inagotable de cosas de las que reírnos. Pero ¿podemos reírnos de eso? ¿Tú crees que la gente va a ser capaz de reírse de eso? Hay canales de meme que en valenciano que hacen memes buenísimos, pero que les caen unas lluvias de hostias, porque se sienten, volvemos a lo mismo, al autoodio. Entonces, ¿cómo no vas a odiar Madrid
porque se odia a Madrid porque nos cubre por encima como la nieve allí. Y a la vez aquí eres incapaz de defender tu propia idiosincrasia. Ya. Claro, igual es este odio lo que estás haciendo es proyectarlo sobre Madrid. Mírate tú el ombligo y mira cuál es tu problema. Claro, porque además es parte de responsabilidad nuestra, por lo que parece bastante obvio, que odiamos mucho Madrid, pero estamos muy centrados en Madrid. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo de poder haber gente que está creando un contenido sobre Valencia y tal, que estamos ignorando, pero estamos todo el rato hablando y haciendo memes y haciendo chistes sobre Madrid, sobre las cosas. Conocemos a muchos más políticos de Madrid que de Valencia, por ejemplo. Ayer yo me papeé el debate entero de las elecciones de Madrid. Pese a odiar Madrid, estoy obsesionado con Madrid. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado hablando... Durísimas declaraciones. Claro, pero ¿por qué? Porque... es este complejo realmente, sí. O sea, esto que hemos estado hablando antes de que hay que pasar por Madrid para de alguna forma ser relevante en otro sitio y tal, ese sentimiento hace que yo realmente esté obsesionado con Madrid. Solo quiero consumir cultura madrileña, todo lo que dice la gente de Madrid, los humoristas de Madrid y todo lo de Madrid, que aunque ellos saben reírse de sí mismos y de Madrid, y ellos mismos se ríen de su agua y de la obsesión que ellos tienen con su propia agua y de tal, siguen siendo los chistes que hacen allí y son los mismos que hago yo. Y luego no sé qué decir sobre Valencia. Fíjate lo que acabas de decir. Los madrileños tampoco saben reírse de ellos mismos. Tampoco. No, los que hacen chistes sobre Madrid es gente de fuera. Los hijos adoptivos de Madrid, claro, ¿no? O sea, el madrileño puro no se ríe de sí mismo. No tienen al revés, viven en este estado de... Esto es lo mejor, pero lo mismo que nos pasa a nosotros. Efectivamente. El problema yo creo que es generalizado. Nazcas donde nazcas, lo tuyo siempre va a ser mejor. Y el enemigo a batir es el de fuera, siempre. Entonces, claro, si se está haciendo humor sobre Madrid, no lo hacen los madrileños. Lo está haciendo gente de Cataluña, gente de Extremadura, gente de Valencia, gente... Claro, yo en mi cabeza tenía a Facu Díaz y los de No te metas en política, por ejemplo, que no son ninguno de Madrid. Ahí está. Entonces, es que nos pasa lo mismo. Ellos están riéndose de Madrid, siendo de fuera, pero lo están haciendo en Madrid. Claro. Entonces, como que desde esa tarima tú puedes atacar Madrid. Claro. Pero claro, no tiene ningún sentido que lo hagas desde aquí, desde Valencia. Claro, pero luego nosotros estamos perdiendo un montón de energía a la hora de estar todo el rato. Al final colaboramos, somos colaboracionistas con este madricentrismo, ¿no? Joder, qué movida, ¿no? Pues, ¿qué cojones? O sea, quiero decir, yo me he levantado esta mañana y no pensaba que se me acusara a mí de colaboracionismo con el madricentrismo. Pues yo tampoco, pero es que me acaba de llegar la iluminación, gracias a Petiu, que aquí está desgranando la movida y ahora Cerebro Galaxia. Disculpadme si le he dado un nivel a este podcast que no tocaba. De repente estamos flipando con esto. No, pero tiene más razón que un santo, es verdad. Yo lo que pasa es que necesito un tiempo tengo que reflexionar esto. Es ruido natural. Es un poco un poco como Vox, ¿no? O sea, o hablamos o no hablamos. ¿Le hacemos más favor hablando de ello o criticándolo? Exacto. O lo ignoramos? Ignoramos a Madrid ahora, no hablamos de Madrid y eso incluye el odio. Claro. Dejamos de odiar a Madrid, que es lo que tú has dicho. Yo no odio a Madrid porque realmente... es que odiar está feo. Odiar está feo. Incluso a Vox, odiar a Vox está feo. A mí Vox me parece un partido interesante. No, y lo digo completamente. Esto ya no me lo esperé. Me parece un partido muy interesante por varias cosas. Una, tiene un candidato al que me follaría. Dios mío. Eso para empezar. O sea, a mí el Santi es que me pone perraco perdido, de verdad. Sí. O sea, sí. Y otra, en cierta forma, no quiero que lleguen al poder. Pero si llegaran al poder, lo he dicho varias veces, yo quiero que ser el primer maricón al que la piden y que me lleven como un mártir, como la ayatolá, que me lleven en volandas. Porque tienes una fetichización, quieres ser mártir. No realmente, pero a la vez lo pienso y digo, si es Santiago Abascal, sí. Que el Pablo Hasél. El Pablo Hasél. Pablo Hasél de Vox. Bueno, y no podía faltar en este programa posiblemente el valenciano más famoso, ¿no?
Más mítico, igual más famosos ahora hay otros, ¿Sigue pero... siendo el español que más discos ha vendido en Japón? A día de hoy hablamos de Chimo Bayo. Incluso Rosalía no le ha tumbado ahí. Bueno, no lo sé, claro, es que este dato lo manejo yo de antes de Rosalía. Yo creo que hoy por hoy el que más discos ha vendido en Japón es Blas Cantó, Cuidado. ¿Blas Cantó? Blas Cantó. Sí, espérate que eso te lo miro yo. Bueno, da igual, luego no lo busques. El caso, Chimo Bayo, y esta frase la puede decir muy poca gente, fue mi jefe. Chimo Bayo me dio la oportunidad hablando sobre zombies en su programa de radio, y esto es verídico. Yo recibí una llamada, me dijo, ¿eres Monty? Soy Chimo Bayo, me han dicho que tú entiendes de zombies. Y yo, por favor, este momento, eso sucedió. Qué Gracias guay. a la vida, por esto. Y bueno, pues Chimo siempre, la verdad es que es muy, muy bonito. Y pues le dije si quería participar y me dijo que por supuesto. Y esto es lo que nos contó. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chimo Bayo y soy de Valencia. Fica interés que no fiques interés. Bueno, ¿qué puedo decir de Valencia? Valencia, una maravilla. Yo me he criado en Valencia, pues, imagínate que nací en La Cigüeña y el humor valenciano pues es una cosa maravillosa. En toda la ruta al bacalao, para decir cosas interesantes, siempre se decía en valenciano: che, fica interés ahí a la gana, ¿sabes lo que te vull dir? Cosas de ese tipo. La cuestión es que, claro, cuando ya sobreactúas sobre el idioma, pues es cuando realmente ya te enganchas a él y se convierte pues en eso, a todos los amigos por el día: che, bon día, ¿cómo está la abuela? ¿Sabes lo que te vull dir? Y en la ruta del bacalao pues muchísimo hacíamos de eso. Yo conozco por aquí a gente que ha hecho muchos chistes aquí, valencianos. Estaba Don Pío, me acuerdo de Don Pío. Don Pío, fíjate, el siglo pasado. Bueno, los valencianos siempre nos gusta pegarnos fuego, que yo creo que eso es lo más divertido de todo. Nos pegamos fuego y luego nos secamos. Bueno, primero hay que mojarse, luego te secas y luego te vuelves a pegar fuego. Eso quiere decir que empiezas el viernes te pegas fuego, ya el lunes te duchas, luego te secas el martes y ya esperas hasta el viernes para pegarte fuego. Bueno, eso es lo que se hacía antes. Pero me gusta mucho porque al final son las frases que todo el mundo dice, ¿no? Las abuelas esas que llegabas a comer. Vos pisar, y claro, mirabas al suelo y decías, bueno, el suelo, pero estoy pisando el suelo. Y sobre todo lo de mencha que no menches. Así que todos a menchar, porque si no, el mundo se acaba. Bueno, pues ¿qué podemos decir? Es que es chivo en esencia. Si vos pisar o no vos pisar. Eso no lo termino de entender. O sea, no, pero habla de la generosidad de la gente mayor, de las abuelas. Ajá. Tú llegas a cualquier casa después de, no sé, llegas a cualquier casa que te atiende una persona mayor y la primera pregunta es: ¿vas a pisar? ¿Qué es? ¿Quieres mear? ¿Quieres mear? Claro. Y luego, si vas a comer, es come, mencha que no es mincha res. Vale, eso es verdad. Y t'has una platera de arroz hasta allá. Pero, ¿te hago un huevo frito? Claro. Sí, pero ¿eso es valenciano o eso va con lo de la edad? Eso es valenciano. Sí. Lo que pasa es que se ha exportado. Vale, pero tú sostienes que en esencia eso es una conducta valenciana. La abuela generosa es primigenia de Valencia. La abuela generosa es mediterránea. La abuela castellana no. Vale. Porque no había que ofrecer. Claro. Claro, o sea, allí había carestía. Claro. Pero en el Mediterráneo, poco o mucho, chica, pues quien no tenía tomatera tenía pimentón, y el que no, pues iba a la mar y recogía 2 guisas y ya tenía algo para comer. Claro, esa generosidad es de lo que está hablando Chimo. Chimo Bayo habla también de lo que hemos hablado muy brevemente antes, que era sobre el tema de exagerar el acento, ¿no? El exagerar el acento, que dice que es ahí cuando te enganchas. Esto es cierto en el sentido, aunque igual a mí me pueda gustar menos esto de recurrir al cliché. Sí, a mí personalmente me cansa, como ese, que soy de Sueque. Sí. Pero es cierto que engancha. O sea, sí. La gente le hace falta muy poquito para empezar a hablar así y convertirlo en algo claro. habitual. Yo creo que esto también pasa en Andalucía, por ejemplo. O sea, como ese exagerar un acento regional para creer que ahí hay un humor, y que puede ser que haya un humor si hay algo más. Pero es que hay gente que se cree que por decir, che, de Sueque, ya, que son graciosos, y claro, no. O sea, el humor es mucho más... Claro. Necesita algo más. un trasfondo, necesita algo para sostenerse. Que con 4 palabras
no, o sea, no hay evolución, no hay camino. Claro, hace falta un poquito más. Y también pues le he pedido que nos mandara un audio a David Pascual, conocido como Mr. Perfume, músico y escritor. Él es autor de las novelas Saber Matar, Transirac y su última novela Gordo de Porcelana, que es Miedo y asco en la Valencia del pelotazo, la cara B de Marinador. Os lo recomiendo, él está triunfando un montón. Y bueno, él ensayaba con su grupo en la misma nave que estaba yo con el mío y nos conocemos pues desde hace muchos años. Compartíamos muchos bricks de Casón Histórico, que es el vino del líder que teníamos al lado de los locales. Y David es una persona muy guay y nos cuenta esto tan interesante. A ver, yo estoy muy a favor de lo valenciano como concepto, porque para empezar Valencia es como una versión hipertrófica de todo lo que le gusta a la gente alrededor del mundo, ¿no? Drogas, corrupción, paella, tostarte al solete en Benidorm, gambas con ajetes, todo eso está muy concentrado, de manera que se genera una especie de universo cuántico que permite que las leyes de lo que es posible sean un poco flexibles, y eso es muy interesante. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro de esas leyes de lo probable que se flexibilizan en este universo cuántico que es Valencia, que tienen que ver con una cosa que pasó hace unos años en el Mercado de Colón. El Mercado de Colón todo el mundo lo conoce porque es una zona alrededor de la cual en todas las casas viven presidentes o expresidentes del Valencia Club de Fútbol. Es decir, si tu ventana da al Mercado de Colón, en algún momento has sido presidente del Valencia Club de Fútbol. Entonces, claro, imaginaos el tipo de cosas que pueden pasar ahí. Es como lo del átomo que puede estar a la vez en dos sitios, solo que con presidentes del Valencia Club de Fútbol. Y ahí pasa una cosa muy molona, que es que un expresidente del Valencia Club de Fútbol secuestró a otro presidente del Valencia Club de Fútbol. Esta historia es real, por si alguien no la conoce, porque le debía dinero o porque había hecho unos chanchullos con el Valencia, no sé, cosas de Valencia Club de Fútbol, que ya sabéis que es como un agujero negro de pasta. Pero el momento cuántico en el cual un presidente del Valencia Club de Fútbol del pasado secuestra a un presidente del Valencia Club de Fútbol del presente, cuando ambos son la misma figura, y lo tiene retenido en su casa, que tiene ventana que da al Mercado de Colón, para mí eso es lo más representativo de Valencia, lo que deberían poner en la placa de la sonda esta que volverán a mandar al espacio, como la que hizo Carl Sagan. Maravilla. Es una maravilla. Es maravilla. Pues es muy valenciana esta movida. Completamente. Es muy valenciana. Hay algo, es verdad que yo no había pensado nunca esto que él dice, pero esto que dice de que Valencia son muchas cosas que le gustan, o sea, como todo lo humano, muy concentrado aquí. Lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Todo lo grande. Todo confluye en Benidorm. Pues es verdad. O en el Mercado de Colón. Sí. Pero es verdad, yo no había pensado nunca y no lo veis así. Sí que parece que hay, pues sí que estamos en un vórtice de hedonismo, ¿no? Sí. Por lo que dice que es un poco, pues bueno, lo que le gusta a la gente, pues aquí más y tal, es como... Sí. Y bueno, podemos estar orgullosos. A mí me gusta mucho la parte de los presidentes del Es Valencia, porque maravilloso. sí que es cierto que hay algo muy valenciano en lo que es el tema de la presidencia de un club de fútbol de Valencia. Porque es algo muy valenciano. Hemos tenido presidentes muy valencianos en el Valencia. Sí. Jaume Ortí, el Soler... Claro, ya ahí me pilláis. Soler no sé si era valenciano, creo que sí, aunque no estoy seguro. El otro que murió Paco Roig. Paco Roig. Samuel Roig, que més valencianista que Paco Roig. Eso es imposible. Es que te pones a contar y hemos tenido en las últimas 2 décadas hemos tenido 5 presidentes mínimo valencianos. Y todos... Viven en el Mercado de Colón. Es que ese dato me gusta mucho. Y todos cogiendo dinero, obviamente. Y yo de verdad, yo no puedo comprarme bueno, no puedo porque no tengo pasta, pero si tuviera pasta, no podría comprarme una casa que da al Mercado de Colón porque no he presidido el Valencia Club de Fútbol. Aún no, o lo presidirás. Claro. Si puedes, es que lo presidirás en algún momento. Pues no lo descarto. Y no te hará falta hipoteca porque lo robarás de Valencia ya y me lo lo paga el pagarás. equipo. Si no, ¿de qué? Yo esta anécdota no la conocía. ¿Vosotros la conocíais? Sí. Pero ¿por qué secuestran? ¿Por qué no secuestran? Por un tema de pasta. O sea, además, sin dar nombres, el que fundó la falla No Campanar. Ajá. O sea, es que ahí cuando confluyen el pelotazo urbanístico y las fallas y se genera esa macroestructura que es la de No Campanar. No Campanar. No Campanar, probablemente una de las cosas más valencianas que ha existido. No hay nada más valenciano.
Bueno, a ver, sí y no. Sí vale. y no. Yo soy músico y tocando la charanga estuve tocando 3 años o 4 en No Campanar. Aquello era un sin Dios. En lo que en cualquier falla te ponían unas papas, unas olivas y una Coca-Cola desventada. Aquello era un catering. Es que era un catering constante. Para la charanga. Sí, Claro, es un neovalencianismo, o sea, un valencianismo, ¿no? Pero llevado a un extremo altísimo. Será Perdinés. O sea, es el Capitán Moro, pero llevado a la falla. Que dices, a ver, yo creo que gastarse 30.000 euros en cada catering y estás haciendo 3 o 4 diarios es mucho. Pero claro, es como estar robando dinero de otro sitio, que más da, hasta que llega otro presidente del Valencia al que le has estado robando dinero y dice, mira, te voy a secuestrar, pero no es por ti, no te lo tomes como algo personal. Tú te vienes a casa unos días. Total, si estás cerca, si es que te pillan las... Claro. En cuanto te salgas, te vas a tu casa. Así puedes ver a tus hijos por la noche desde el balcón. Si es que en el fondo lo estoy haciendo por ti, para que descanses. Me gusta muchísimo. Es maravillosa. Aprovecho este tema para mencionar algo que también puede decir algo de nosotros, como es que tengamos desde hace 10 años un estadio a medio hacer... ocupando una rotonda. Mucho ahí. O sea, ocupando una rotonda... Bueno, no, una rotonda no, un espacio bastante... visible, o sea, tú nada más entras en Valencia, lo primero que ves es una dama de Elche gigantesca de porcelana, de cerámica, hecha de pequeñas damas de Elche. Hecha de pequeñas damas de Elche. Eso no lo sabía, que era fractal. Sí, es súper loco. Sí. Hostia. Que esto ya dice bastante, pero es que a la parte izquierda nada más entras, hecha de pequeñas damas de Elche. Todos son pequeñas damas de Elche. Me gusta muchísimo esto. Y a parte izquierda hay un campo de fútbol sin hacer que lleva 10 años ya allí. Y no sé hasta cuánto puedo decir de nosotros, supongo que algo, no lo sé. Sí, dice bastante. A ver, de hecho, Valencia ahora se está rodando muchas pelis y bastantes series. Y hay peticiones para grabar en ese campo abandonado. Claro. Pero claro, como pertenece al Valencia, el Valencia no autoriza. Pero alguien tiene que hacer un viajecito al mercado de Colón. Alguien tiene que hacer unas gestiones en el mercado de Colón. Peter Lim, yo creo que allí no lo pillas. Pues ojo, igual está Peter Lim ahí. Pues no sé. En una parada del mercado Colón, allí vendiendo flores o vendiendo quesos. Y también tenemos un audio de Mireia, que Mireia es la cantante de Sokolov y también es presentadora del Estudi, un programa de música de Apunt. A ver qué nos cuenta. Bueno, pues resulta que una vez estaba en Madrid pasando el finde y estaba en un garito en Sol que se llamaba España Cañí. Es una especie de cueva donde ponen flamenco, un lugar de puta madre. Y entonces yo estaba con unas amigas bailando ahí pata negra, me acuerdo, y bebiendo birra. Y entonces vino un tipo y me preguntó la hora. Y me dijo, perdona, ¿qué hora es? Y yo le dije, normal, y además con bastante buen humor, las 2:15. Y me dijo, tú eres valenciana, pero no lo puedes negar. Y yo le dije, perdona, ¿cómo lo sabes? Y me dijo, hostia, ¿por cómo me has contestado? Y digo, ¿por qué? ¿Cómo te he contestado? Y me dijo, pues de mala hostia, como todas las valencianas, parece que estáis enfadadas todo el rato. Y de pronto pensé, me cago en su puta madre. Pero luego pensé, igual hay algo de verdad en todo esto, porque el cabrón sabía que era valenciana. Y bueno, no sé, todavía sigo pensando en ello. ¿Es verdad que las valencianas parece que estemos enfadadas todo el rato? Él lo tenía clarísimo. Yo qué sé. Ahí lo dejo, Mari Cármenes. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que estamos enfadadas? Yo es que, claro, yo sí que estoy enfadada. Yo pienso que está borracha. Yo creo que este hombre, el que se lo dijo, se la jugó y acertó. Pero no tengo la percepción de que la gente valenciana tenga
esté pronto de enfado. Yo sí que tengo entendido, porque lo llegué a estudiar en un máster que hice, máster de psicología, que hablaban de personalidades. No sé por qué acabamos ahí, porque era un poco prejuicioso realmente hablar de estas cosas en un máster, pero sí que se hablaba de cómo depende de la geografía, la gente era de una forma o de otra y tenía sentido por X motivos, y se hablaba de, por ejemplo, que en Cataluña la gente es mucho más fría y cuesta mucho más hacer amigos que en el sur. En el sur es muy fácil entablar conversaciones y entablar relaciones, cuando en Cataluña como que es muy cerrado. Entonces en Valencia pues no sé si habrá una correlación y nosotros estaremos un poco entre medias de lo que es el sur y el norte. No sé qué opináis de esto. Lo que estás diciendo tiene todo el sentido, porque de hecho hay estudios que lo demuestran, ¿no? Cuanto más al norte, más difícil es hacerte con las personas, y cuanto más al sur, pero por un tema cultural. En el sur estás en la calle constantemente, y en el norte vives encerrado, porque las condiciones meteorológicas pues quizás no sean favorables. Entonces creo que esto se nota mucho en la forma de relacionarnos. En Valencia en concreto nos pillas ahí en un punto de sociables, pero tampoco me tocas mucho las palmas, que igual la tenemos. Pero no podemos olvidar nunca nuestra parte mediterránea, y la reivindico siempre. Somos mediterráneos y per se sociales. O sea, el pueblo mediterráneo, cualquier parte, son muy sociables, muy abiertos a... Otra cosa es el abrirte tú, pero como pueblo hospitalario. Yo me he sentido absolutamente identificada en esto que ha dicho Bebiu, porque es verdad que yo sí que puede ser que dé imagen de estar enfadada, porque es muy posible que esté enfadada, porque suelo estar bastante enfadada, pero a la vez también soy muy conocida, o sea, mis colegas yo creo que conocen de mí esa parte de todo lo contrario, de hacer el gilipollas, de estar siempre buscando el chiste, como de incluso en las reuniones sociales, de intentar acaparar la atención por ser la más graciosa o buscarle... Y es verdad que esas dos cosas coexisten en mí, como la ausencia de término medio podría ser. La parte mediterránea está en mí, pero la parte enfadada también. En este caso de Mireia, igual lo que le ha podido pasar es que evidentemente la han detectado como valenciana, pero por los motivos equivocados. Y no es porque las valencianas siempre están enfadadas, sino es que las valencianas, por definición, odian a los madrileños. Entonces, claro, el madrileño en concreto, que ya de por sí es un poco gilipollas, porque no puedes... O sea, le preguntas la hora, te la dicen y te callas y te vas a tu casa. Pero, claro, es que las valencianas es... Claro, ¿a dónde vas? Claro, es que las valencianas siempre estáis enfadadas. No, es que las valencianas están hasta los huevos de ti, que eres un gilipollas. Porque eres madrileño. Me gusta mucho esta lectura, ¿eh? Sí. Entonces igual nace ahí. Creo que has resuelto el caso. Yo incluso iría más allá. Más que enfadadas, yo creo que... y puedes identificar a una valenciana por su estado etílico más que por su carácter. Y no quiero añadir nada más. Pero, o sea pero es que estaba cieguísima y por eso se le vio claramente que era valenciana. Sí, porque le contestaría en valenciano y él dijo... Pues está Mari de Valencia. O sea, claro. ¡Hola, Rita Barbera! Claro, ella también dice, yo le contesté muy normal, son las 2:15, cuando igual le dijo... Son las 2:15. Pobre Mireia, igual estaba completamente sobria ahí bailando patas negras. Me extrañaría. Bueno, y si lo estaba, es una decepción. Chicos, hemos llegado al momento más esperado. ¿Nos tenemos que desnudar? Sí, emocional y culinariamente. Venga. Tony Mejías, de Los Chicos del Maíz, que aparte de ser un rapero excelente, es un arrocero muy reputado. Le he pedido que abra este melón, que hable, por fin, al tema de la paella. Socorro. Buenos días. Quiero romper una lanza a favor de los talibanes, como yo, de la paella tradicional. Se nos critica mucho, se habla muy mal de nosotros, pero creo que son más los detractores que tenemos que otra cosa. Son los que hablan de nosotros. Nosotros nos defendemos con nuestros platos. Yo no tengo nada en contra de que si le queréis echar piña incluso al arroz, o lo hacéis con arroz largo, o hacéis arroces basmati
y demás, pero por un lado creo que no tenéis por qué llamarlo paella, es innecesario, podéis llamarlo arroz lo que sea, tenéis 1000 denominaciones. Y por otro lado, si os gusta comer mal, pues podéis utilizar cualquier arroz, podéis usar un caldo de brick, podéis usar ingredientes innecesarios como los guisantes, pero bueno, nunca degustaréis lo bueno que es una paella tradicional, un buen socarrat y por supuesto sin pimientos, que esos son de murcianos del norte. Un abrazo y visca la paella valenciana. Reconozco que aunque no quiera, porque además yo ni siquiera como carne, entonces yo como paella con Eura, que es el pollo vegano y joder, y la del bar que lo hace ahí en Natura también la atacan los talibanes de la paella porque no le puedes llamar paella, pues no lleva pollo. Pero bueno, pero yo soy talibana de la paella, quiero decir, a mí yo veo una foto de una paella con pimiento o con guisantes, se me llevan los demonios y a la vez me hace risa verme a mí misma porque digo, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? Joder, me da mucha rabia, coño. Bueno, voy a hacer mi aportación a este tema. Es un tema delicado, Te hemos traído aquí Sí. porque tenemos... Me voy a mojar Mójate, mucho. La conferencia episcopal... vais a entender por qué lo digo. La conferencia episcopal, cuando se promulgó la ley del matrimonio homosexual, dijo que eso podía ser cualquier cosa menos un matrimonio. Que lo llamaran como quisieran, excepto matrimonio. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hostia. Sí, ves. Analicemos. ¿Qué es paella y qué no es paella? La paella tradicional valenciana, ¿cuál es? ¿La paella de la Horta? ¿La de pollo, conejo, bachoqueta y garrofón? ¿O la que hacen en la Ribera Alta, que es pollo, conejo, pelota de carne y pimiento rojo? ¿Es menos valenciana la Ribera? ¿O la que fan al estilo de la Valldigna? Claro, es que el tema del talibanismo de la paella me da una pereza inmensa. La paella puede llevar lo que quiera. Porque no estoy de acuerdo. No, porque, a ver... menos mal que ya llevamos casi todo el programa, entonces puede acabar de muy mal rollo Vamos esto. a acabar mal. ¡Te vas a rapar la cara! Vamos a acabar muy mal. No, a ver, es que perdemos de vista los orígenes reales de la paella. Ha cogido un vaso de agua y digo, me lo tira. Mira, la Monty me tira un vaso de agua por encima. No, estamos hablando de una cocina de hacer arroces con lo que se tenía en casa. Entonces, el hecho de decir, no, es que la paella valenciana lleva esto y esto. Sí, vale, digamos que hay un patrón común, pero no por ello es siempre así. No es canónico. Digamos que hay una... Claro, yo creo que esto que dices es verdad, obviamente. Gracias. Pero sí que, claro, pero es verdad que esos orígenes luego han llevado a que de alguna manera se alcance como la perfección de la paella. ¿Qué perfección? De lo que es la paella tradicional, pero que yo luego no la como porque yo no como carne, pero es por alguna razón me veo obligada, no sé por qué tengo esta contradicción de defenderla. Pero ¿cuál es la paella tradicional? ¿La de la Horta? La que no de lleva la Huerta de Valencia? Guisantes y pimiento no. ¿Y por qué Esa no? es mi bandera roja. ¿Por qué no? Porque no me parece bien. No lo puedo explicar. Primero porque los guisantes no aportan nada. Bueno, exacto. Ni siquiera, no por la paella, sino que los guisantes no en ningún concepto. Vale, sin guisantes. Yo creo de todas maneras rojo. que la clave es, si la hace una señora valenciana o un señor valenciano, muy bien. Me parece estupendo. Yo creo que la clave es un poco la apropiación. Que vemos, cuando yo veo a un madrileño echarle pimiento a una paella, haciéndola en la vitrocerámica, y a mí es que me entra una mala hostia que no puedo. Pero no tiene ningún sentido. No lo tiene, claro que no. No lo puedo defender, Estás odiando a alguien que está haciendo algo que tú haces de otra manera. Que sí. Si no tengo ningún argumento racional para defenderlo. Entonces, pero es verdad que yo veo el tipo el marido de Cristina Pedroche, David. No sé qué, ha hecho una paella tal, joder, me cabrea, no lo puedo defender, pero es un sentimiento que tengo. Ya, y luego nosotros hacemos carbonara con nata y con bacon, claro, sí, que no, creo que no lleva, o sea, la carbonara creo que no lleva nada de lo que le echamos aquí en realidad. Pero luego aparte, si no es racional. Pero yo creo que esa defensa radical de la paella, creo que tiene que ver otra vez con el no querer que para una cosa que hemos conseguido exportar a nivel mundial y que porque es como que es el plato más internacional, ¿no? de
España y posiblemente del mundo, la paella, la hostia. Mm. Hay ahí como un deseo de proteger la paella, de no querer... Entonces yo creo que la discusión no es tanto si una señora en Sueca decide echarle otra cosa. Yo creo, de hecho hay paella de verduras, arroz del señoret, o sea, hay como 1000 paellas. Pero es ese rollo de respect. Acércate a la paella como quieras, pero con respeto. Si ya la estás haciendo en una sartén con arroz de ese que ya va precocinado, que lo pones en el microondas, no te estás acercando con respeto a la paella. Yo creo que la clave es esa. Pero es como el humor, ¿no? O sea, es como que tú puedes hacer humor con lo que te afecta a ti. Pero si hacen humor otros con tu condición... ¿Entiendes lo que me quieres? gusta mucho porque además para mí es hacer humor. Claro. Hacer una paella con pimiento en la fisiocerámica me gusta hacer humor. No, pero aquí se cierra la elipsis. Exacto. O sea, volvemos al principio. Sí. Estamos haciendo humor. ¿Por qué te molesta un tipo de chiste y por qué otro no? ¿Por qué crees que el humor valenciano es de una manera y no se entiende en un sitio o se entiende en otro? Aquí al final es lo mismo. Si la paella es el plato más internacional, evidentemente tendrá 48.000 versiones. Sí, está claro. Y jolín, esto es positivo, ¿no? Si mi parte racional está de acuerdo contigo, pero no quiero ocultar la verdad. Vale, entonces... La verdad es que me jode. De repente te estás viendo en ese grupo de gente del grupo crítico con... Sí, que no le llamen paella. Vale, y también hay que hablar... Que no le llamen paella. Hay que hablar realmente de que hay una especie de pornografía, o sea, sadomasoquista en los valencianos a la hora de consumir todos los vídeos sobre cocineros que hacen la paella que les sale de los cojones y cuanto más aberrante... más nos gusta en realidad verlo para poder rajar de ello. Hay como una obscenidad ahí. Sí. Sí, y además constante. Te paso en un vídeo. Mira el hijo de puta mira cómo hace la paella. Pero qué poca ver. Es que hay mucho humor ahí. O sea, realmente estamos viviendo de una forma angustiosa algo que en realidad... es muy humorístico, o sea, realmente tenemos una pulsión de reírnos de eso, pero no nos sale la risa. Algunos sí, algunos no somos capaces de reírnos. Yo encuentro humor en ese estar cabreado. A mí me pasan esos vídeos de esos rusos que hacen esas paellas que son el equivalente culinario al Marqués de Dos Aguas. Que dices, tío, no sé, échale, yo qué sé, ¿sabes? Échale una bici a mí me hace mucha risa. A mí eso me jode, pero yo estoy enfadada y reconozco que hay un disfrute humorístico en estar súper enfadada con eso. El enfado es real. No es que lo exagere, pero a la vez disfruto, hay algo positivo en eso, en estar, mira, este hijo de puta. O sea, esa indignación me gusta, tío. Esa indignación es la que te reafirma como valenciana. Exactamente, creo que mi identidad valenciana está ahí. Pues igual tenemos yo he hecho una paella en mi vida, problema. No he hecho una paella jamás porque tengo tanto respeto que no me siento capacitada para hacer una paella. Claro, por ejemplo, mi abuela ahora hace la paella en vitrocerámica, que es una cosa que en teoría es, vamos, un horror y está brutal. Está conseguido... Mira, yo he sido cocinero más de 12 años. Ah, mira, no sabía. Hacía una media de 3-4 paellas diarias. En Alicante. ¿Eran paellas canónicas? Eran las paellas que la gente pedía. Eso es otro debate, ¿eh? No, claro, no. Pero en el fondo... ¿Hay que darle a la gente lo que quiere o hay que darle a la gente lo que no sabe que quiere pero necesita? Claro, cuando hacías una paella canónica como las que yo aprendí a hacer de mi abuela y mi abuelo, la gente decía, ostras, qué buena. Pero es que me gusta la paella que tenga esto y esto. Yeah. Y el jefe de cocina que teníamos, que era creo que era asturiano, vamos, más perdido que en la vida que el mundo. Vamos a hacer este tipo de paella. Echando de cachopos a la paella. Pues poco más menos. Con trozos de ternera que eres... Usted manda, o sea, yo al final soy aquí un triste obrero que igual me rebelo un día y le pego fuego a la cocina, pero en principio no. Entonces, yo es que estaba haciendo paellas, no estaba haciendo paellas. ¿La paella es el contenido o el continente? Ya, no lo sé. Es Qué que movida, este tema es bastante inabarcable. Yo entiendo tu postura de utilizar la paella como puerta al mundo, ¿no? Y dejar que a través de la paella, pues, Valencia se internacionalice y a la vez el mundo entre en Valencia. Nos colocan en el mapa, nos ha colocado en el mapa. Como la Fórmula 1. Pero yo, por lo que sea,
me toca los huevos. Y ya está, y es que eso es así, y no va a cambiar. Y voy a seguir mandándome vídeos de rusos que hacen paellas. Que le echan vodka, pero que luego lo yo flambean y... quedo con esta y decimos, vamos a hacer tacos mexicanos. Y a ver lo que opinaría. Ya te digo que ni un solo ingrediente, ni una micra coincide con lo que... Claro. No hay un solo átomo que coincida. Pero yo con esa contradicción con un taco estoy mexicano. contenta. O sea, no... Sorry, not sorry. Es así. Y... Bueno, algo más que añadir. No. Es la contradicción valenciana de la que estábamos hablando al principio de los Totalmente. tiempos. Yo creo que bastante lejos hemos llegado. Yo creo que no ha habido debate que se haya acercado más a una resolución que ahora mismo. Y hemos conectado la paella con el humor valenciano. Eso es lo más cerca que vamos a estar de ver este problema resuelto del arroz con cosas y tal. Bueno, y para cerrar, hay un tema que... ¿Otro? Sí, es el último ya. Que introduce nuestra colaboradora Noé Clarks, que habitualmente tiene su sección El Gulag de Noé, y nos cuenta esto. Hola chiquis, ¿qué tal? Soy Noé. Bueno, espero que me hayáis echado de menos y deciros que a ver si puedo volver pronto con el Gulag, que yo también he echado de menos todo mal y espero poder volver pronto. Por ahora solo voy a improvisar un audio y a introducir un tema a este maravilloso programa sobre la madre patria Valencia, capital dels Països Catalans. Y es que, bueno, normalmente la gente se cree que aquí en Valencia lo único que hacemos los valencianos es esnifar cocaína. No voy a cortar esto, lo voy a dejar. Esnifar cocaína, comer paella y quemar fallas. Pues no, mira, también tenéis otra experiencia muy reconfortante, que es moros y cristians, que se celebran sobre todo en les comarques centrals valencianes. Y si queréis revivir la reconquista cristiana, si queréis vivir la experiencia de echar a los musulmanes de tierras valencianas, solo tenéis que acercaros aquí en fiestas, falcaros un traje de moro o de cristiano, dependiendo de si queréis vivir la experiencia de ser un genocida o de sufrir un genocidio. Eso ya depende de para gustos colores, y veniros aquí a fiestas de mi pueblo, que yo os invito, y os lo explico yo todo bien, porque es que esto da para mucho, esto da para un programa entero. Así que si estáis interesados en la cuestión de moros y cristianos, no dudéis en avisar, que yo os lo explico absolutamente todo. Pero vaya, ya os digo yo que no todos son fallas aquí. Nada, un saludo, os quiero mucho y que visca la terra lliure. Y no contenta con esto, Noé nos ha mandado un epílogo al audio, porque se le había quedado fuera un detallito. Escuchadme una cosa, chiquis, esto es un apunte a modo de postdata, que nada, que os quería decir yo, que en mi caso yo, por ejemplo, prefiero la experiencia de ser genocida con el tema este de la romantización de la reconquista de Jaume I, de los catalanes conquistando las tierras valencianas. Pues a mí la verdad es que me pinta bastante ese plan, pero que digo yo que a lo mejor los madrileños y los españoles en general, que estáis ya bastante puestos y bastante acostumbrados a colonizar y a ser colonizadores y genocidas, pues que a lo mejor digo yo que a lo mejor os apetece más probar el otro lado, a ver qué tal se siente cuando vienen a echarte de tu casa y te imponen una lengua extranjera y una religión y una cultura extranjera. Digo yo, no sé, por proponer, a lo mejor yo creo que os podría ir mejor esa experiencia. Venga, un saludo. Maravillosa, chiquis. Noé, como siempre. Virgen Santa, Virgen Santa. Ha dicho una cosa en el epílogo que creo que es magia. Asturias es España y lo demás tierra conquistada. O sea, y lo que estaba diciendo, aquí nos expulsaron el genocidio, la romantización de la conquista, etc, etc. Eso es un hecho. En Alcoi, cuando sacan a Sant Jordi, lo sacan y debajo de Sant Jordi, que va con la espada, hay moros. En la imagen hay moros. Lo que pasa que ahora ponen unos gladiolos que los tapan. Entonces, claro, tú ves la procesión y estás viendo a un Sant Jordi cortando gladiolos. Claro, claro. Porque hoy, siglo XXI, no se entiende el hecho de que, jolín, ¿cómo van a ver allí pues gente, moros de mierda de estos,
que había que expulsar porque estaban en nuestro territorio. Perdona, es que esta gente llevaba aquí centenares de años. Claro. Sí, ese tipo de festividades se está chocando un poco con los tiempos actuales. Pero es que aparte los moros y cristianos, yo creo que, la gente que no sepa lo que es, no se imagina lo complejo que es explicar de qué va todo esto. Porque al final estos son señores con muchísimo dinero, ¿no? Con trajes, o sea, es una cosa entre folclórica y tradicional y drag queen, porque es muy RuPaul también esta movida. Sí, a nivel estético sí. Una ostentación que flipas y no hay nada para los señores estos, no hay nada más importante en su vida que ser el capitán, ¿no? Capitán moro o capitán... No estoy de acuerdo. ¿No? No, eso es un cliché. Pero yo eso lo he visto en Alcoy, Sí, ¿eh? en Alcoy. Claro. Pero es que fiestas de moros y cristianos, aparte de en Alcoy, hay en 385 pueblos. Vale, pues cuéntanos tú el underground. Claro, o sea, el underground de moros y cristianos. Quitando en Alcoy, en cualquier fiesta de moros y cristianos, excepto si tienes capitanía, sea mora o cristiana, sí que tienes que hacer un boato y pues todo el mundo aspira a hacer un boato espectacular. Pero si no, tú tienes tu traje de gala, tu traje de guerrilla y vas mondolirondo y ya está, no hay más. O sea, no es una constante de todo el mundo y... realmente no. Yo es que lo vi un año en Alcoy y flipé. O sea, flipé porque me pareció una cosa, te digo, muy RuPaul, muy loca, tío. Es una cosa muy loca. Sí, es estética. Igual es porque lo he visto solo una vez y me impactó tanto que debería como acostumbrarme más y verlo más para profundizar porque me impactó tanto. Bueno, yo no entendía nada, ¿eh? Las fiestas de moros y cristianos ya las quisiera yo para Valencia, mira lo que te digo. Sí. Sí, o sea, es que no tienen nada que ver con las fallas. ¿Te gustan más que las fallas? Sí, con diferencia. Aparte, es que es un desenfreno. O sea, ir a tocar a fallas o ir a tocar a moros, me quedo con los moros. Y mira que estás haciendo retretas a las 6 de la mañana, luego te vas a hacer a recoger a capitanía, comes corriendo y te vas otra vez a... Pero estamos hablando de desfiles que duran 2 horas o 3 horas. Hostia. Y aquí en fallas pegas una volteta de 30-40 minutos y venga, al bar. Ya. Que es muy agradecido, pero luego... pero estás en moros y cristianos y lo que estás haciendo es una representación de cada acto, ¿no? De lo que era la entrada mora, cuando, o sea, ganan los moros, luego ganan los cristianos, o sea, que hay una... Tiene un porqué cada acto y cada Sí, cosa. hay una performance ahí. Claro, pero tiene un rigor histórico. En otros, algunos sí que hay un poco de fantasía. Están en las embajadas, el vengo a tirarte, pues no me da la gana, pues vamos a pelear. Ya, uy. Es muy chulo, o sea, es muy chulo. Que estamos hablando de la expulsión y muerte. Sí, sí. Es un poco problemático. Si nos ponemos a analizar tal, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero en el fondo yo creo que pecamos más de modernos que de consecuentes. Ya. Porque al final en la corrección política en la que estamos instalados nos está coartando tantísimas cosas a la hora de poder revivir, expresar o decir o sentir lo que queramos, que se está diluyendo las cosas como una... Entonces tú nos recomiéndanos un pueblo en concreto que tenga las mejores festividades de moros y cristianos para poder iniciarnos. Elda Petrer. Elda Petrer. Bañares de Mariola. Es que hay 1000. Vale, yo con esos tres, yo ya este verano. O sea, es moros de Cosentaina en Carolina Ferre, en la broma, a Ferran Cano lo diem, se lo decíamos, uy, que me voy a castellano. En Alcoy quieren y no pueden. Porque los moros y cristianos de Cosentaina son muy buenos, pero en Alcoy como que todo tiene que ser siempre mucho más grande. Se han dado casos, o sea, yo recuerdo un año tocar en Alcoy y la carroza que tenía que bajar por... no me acuerdo nunca de la calle, que llega a la plaza, no cabía. Claro, y tuvieron... es que yo te digo que flipe. Es que claro, no cabía y tuvieron que la carroza modificarla para pasar en esa calle, plegar los laterales. Es que a mí se me parece lo más valenciano del mundo. Es tío. Maravilloso. Es maravilloso. Y una vez llega, sale de allí, sale de la calle estrecha, llega a la plaza, abren los laterales, unos brazos de 2 metros, y ves, bueno, pues... Salen los Kiss vestidos de moros y cristianos. En cada brazo plegado, una señora bailando, ligerita de ropa, con muchas monedas, y está descubierto un galeón.
o algo y se lo ha atado aquí a la cintura. Y Ale. ¿Se puede hacer algo más bonito que eso? A nivel plástico. O sea, es muy estético. Luego ya, si entramos en disquisiciones, no. Pero la fiesta de moros y cristianos, per se, me parece súper bonita. Qué guay. Pues me parece un gran colofón este recorrido que hemos hecho por lo valenciano. Si queréis añadir algo, este es el momento. ¿Hay algún tema que se ha quedado fuera? Nos hemos dejado lista? muchísimas cosas fuera, en realidad, porque esto de la valencianía es inabarcable. Realmente hemos hablado muy poco de las fallas, prácticamente nada. Ya. No hemos hablado de Calatrava. Eso no es valencianía, eso es atentar contra. Claro, que Calatrava de alguna forma implica un poco lo que hablábamos del neovalencianismo. O sea, realmente no, es como una contaminación, ¿no? de unas personas, que en este caso era pues, todo política en realidad. ¿O no? ¿Puedo abrir ese melón? Claro, ¿Puedo abrir ese melón? Vale, perfecto. Ahí es donde nace el ser buen valenciano o ser mal valenciano. A ver, porque de repente en ese movimiento, en esa burbuja que se crea de... como que se escribe un decálogo imaginario en el que se marca qué es y qué no es ser valenciano o ser buen valenciano. Sí. Que esto viene promovido por el blaverismo. Claro. Y claro, si tú no cumples esto, tú ya eres catalanista. Me van a disculpar, pero yo puedo entender mi sentimiento de valencianía como a mí me dé la gana. O sea, es que no tiene que venir nadie a decirme si esto está bien o está mal. Es lo que yo siento. Pero claro, ahí con este complejo de inferioridad autonómica que tenemos, el autoodio y la culpa eterna en la que vivimos, aparece alguien y dice... Os voy a montar la mundial. Claro. Fórmula 1. Es que todo está conectado. Ciudad de las Artes, claro. De repente estamos en el mapa, somos importantes, tal cual. ¿Esto quién lo paga? No, tú no preguntes, tú por dinero no te preocupes. Y se crea el valenciano de pro. Ya. Y el valenciano de pro realmente existe desde hace 20 años. Claro. No existe. O sea, y nace una figura de valencianía que no existía. Claro, que es el valenciano wannabe, ¿no? Es Tal cual. Quiero ser Madrid, quiero ser Barcelona, quiero tener tanta relevancia, y para eso se ha generado una cantidad de basura que ha dividido a la sociedad en la que vivimos, que es otra cosa de la que no hemos hablado, es el tema del blaverismo. No, claro, es que realmente es inabarcable, es muy inabarcable. Pero sí que es muy identitario, ¿no? El tema de cómo realmente nace por un sentimiento de inferioridad y una necesidad de reafirmarse y decir, nosotros son lo mejor y ya está. Y tampoco hemos abierto el melón de Valencia provincia, o sea, del propio centralismo interno, en el que nosotros caemos muchísimo, por ejemplo. Nosotros caemos constantemente. Además, nosotros somos grandes detractores de Castellón. O sea, hemos dedicado mucho... Sí, vamos con la broma, pero realmente a veces igual la estiramos demasiado por puro centralismo. Por puro centralismo, pero bueno, es que Castellón ciudad, por favor, es lo peor, esa ciudad. No es lo peor. Pero bien, está de acuerdo. No. ¿A ti te gusta Castellón? Yo estudié en la UGI y te digo que en Castellón... La UGI ha captado mucho, o sea, la UGI ha hecho mucho por Castellón. Esos 3 años. Es que Castellón, si no la vives, no la conoces. Vale, o sea, yo he estado una vez y me robaron el móvil. Yo una vez y me robaron el móvil. O sea, yo tengo que decir que cuando he ido a tocar, y esto es completamente verdad, Castellón me ha tratado muy bien. Me han pagado muy bien y ha venido mucha gente a verme. Y eso no lo puedo decir de otras ciudades. ¿Y atacas Castellón? Ya, pero porque la ciudad en sí es como que, no sé, como que cuando he ido me ha faltado, es como que me falta algo. Digo, vale, ahora enseñadme lo bonito, ¿no? Ya está. Bueno, pero a ver, tú estás acostumbrada a una Valencia con... Estamos siendo muy madrileños ahora. Sí, claro, sí, totalmente. completamente. Pues yo desde aquí me comprometo a cambiar. Vale, pero Castellón tiene ciertas cosas y históricamente tiene un recorrido mucho más corto que Valencia. Sí, claro. Ergo, no puedes pedirle lo mismo. Claro, no puedo. ¿Qué te va a dar Castellón diferente a Valencia? La gente. Porque... sí, tal cual, la gente, porque... no tienen este punto cosmopolita tonto, o sea, cosmopolita malentendido. Esta irónica distancia de no, es que yo soy... Que sí, que los valencianos somos gilipollas en ese tema, somos súper centralistas. El del Capi Casal, o sea, Valencia Capital,
una pedra en la cabeza tenemos. Sí, yo no soy de Valencia Capital, y tú sí. Escaliburcio. Sí, yo soy del Camp del Turia. A mí me gusta decir que soy del Cabañal, pero soy de Blasco Ibáñez, entonces yo exactamente no soy del Cabañal. Ser del Cabañal wannabe, o sea, ser de Blasco Ibáñez y querer arrimarse al Cabañal, mi familia, es súper wannabe. Mi familia sí que es del Cabañal, pero yo no. Yo nací en La Cigüeña, por cierto. ¿Como Chimo Bayo? Como Chimo Bayo. Es que no nacería a la vez. No, el Cabañal, o sea, lo que era el Poble Antic del Mar o algo así, no tenía el nombre. Esto fue anexionado ilegalmente a la ciudad de Valencia. Al igual que muchísimos. Yo soy de Castellar y mi pueblo fue anexionado ilegalmente a Valencia. Al igual que Benimamet, al igual que Carpesa y todos los pueblos que conforman el área metropolitana de Valencia. Claro. ¿Por qué? ¿En qué momento? O sea, porque nosotros realmente Valencia no nos ha absorbido. Estamos alienados, en realidad. Estamos Completamente. alienados. O sea, estamos aquí defendiendo Valencia cuando Valencia realmente no es nuestro... Pero claro, yo, por ejemplo, yo no soy de Valencia Capital, pero es verdad que yo me sentí muy acogida por Valencia ciudad, porque yo vengo de un pueblo en el que no estaba yo ahí del todo a gusto, entonces yo, claro, para mí, yo tengo muy mitificada y muy fetichizada Valencia ciudad, porque a mí me lo dio todo. Pero es verdad que luego ese centralismo es horrible, porque luego Alicante, que Pepi y yo estuvimos hace poco en Alicante, en una noche de hotel loca que tuvimos allí, a mí Alicante, estoy obsesionado con Alicante, ahora mismo me encanta Alicante, tengo que decir, me gusta mucho esa ciudad. Y Alicante tiene cosas increíbles, y aquí vivimos de espaldas a Alicante que flipas. En Valencia se vive de espaldas a Castellón y Alicante, pero de una forma, yo creo, no sé hasta qué, supongo que sí que serán conscientes, obviamente. Claro que sí. Pero hasta qué punto no se piensa en ellos. Total. O sea, no tanto el odio que hacemos a veces de broma, que decimos, Castellón, no sé qué, que básicamente no decimos sí mucho. Sí, que es una coña en realidad. Pero no, es que ni siquiera eso, es que realmente creo que el valenciano medio no piensa en Castellón ni en Alicante, no piensa en ellos. Claro. No existen. Ni para odiarlos, o sea, es que no... Sí que piensan, hace poco alguien me dijo, y es verdad, que a los alicantinos les da mucha rabia que solo pensamos en ellos para atribuirnos Benidorm. Y es de rollo, Benidorm no es Valencia. De hecho, ha salido 2 veces en los audios. O sea, estamos hablando de tal, y lo poco que ha salido no de Valencia provincia ha sido Benidorm. Y se ve que ellos sienten como que queremos atribuirnos Benidorm. Y Benidorm es Alicante y hay que reivindicarlo, se ve, porque esto está pasando. Porque viven en el ninguneo. Claro. O sea, es que Benidorm es otro tema, otro melón. Benidorm es otro melón. La gente de Alicante percibe a Valencia como esa hermana mayor que la desprecia. Claro. Y que le roba dinero que le debería corresponder a Alicante. Lo mismo que con Castellón. Pero es un tema de diputaciones, es un tema interno. Claro. Lo que pasa es que esto se extrapola y se proyecta sobre la gente. Claro. O sea, cuando estuve viviendo en Alicante, tuve encontronazos con gente que, al decir que era de Valencia, bueno, con uno que casi llegamos a las manos. Fíjate. A ver, a mí me gusta pegarme, pero si es por un motivo real, no porque tú tengas una percepción alterada. No por un tema de provincias, cosas. claro. No expresís. Yeah. Pero bueno, que quitando de eso, por lo demás, bien. Vale, pues yo creo que esta frase es el final perfecto para el podcast. Quitando de todo esto que hemos dicho, por lo demás, Valencia bien. Por lo demás bien. Pues sí, porque además debemos llevar como 5 horas, ¿no? 1 hora y media ya. Hostia, una turra. Sí. Vale, Pepiu, pues nosotros siempre cerramos con una canción. Tú eres artista también, eres cantante y músico. Sin faltar. No sé si quieres poner una canción tuya o una grabación que tengas tú, o nos quieres recomendar a algún artista valenciano o valenciana. Os recomendaría gente... Vale. Pero sería quedar mal con todos. Sí. Entonces, prefiero poner algo mío. Claro, pues a nosotros también. Un razonamiento maravilloso. No sé, ¿qué queréis que os recomiende? ¿Qué tipo? ¿Qué estilo? Lo que tú, ¿cómo quieras tú presentarte ante nuestros oyentes? Es que, como soy poliédrico, ya. Mi dietista dice que soy esférico. Vale. Pero soy poliédrico. El Pepiu más valenciano, quizá, ¿no? Pues el Pepiu más valenciano es el que canta folky, el que canta cançons de contes, canciones de cuentas, de rondalla. Explícanos eso de las... Porque es verdad que yo veo ahí el 12 y el 1, el no sé qué. ¿Eso qué es? Esos son cantos de estilo. Está el 1, el 1 y 2, el 12 y la riberenca. ¿Y qué significan esos números?
Si alguien puede responder a eso de una forma real y fiel, por favor avísame. Vale, no o sea, se son sabe. estilos, cambian la estructura. En el 1, la estructura en la segunda repetición siempre se requinta. En el UI2 es la versión de l'Horta. Vale, o sea que es una movida. El Dotze-U, las impares y las pares siempre acaban en la misma nota. O sea, es un mundo. Hostia, qué Vale, ciencia, es que estamos ciencia flipando, aquí. claro. Es un mundo. Y luego están The Counters, que son pues malagueña, fandango, jota, que llevan pues su métrica. Vale. Pues ¿con cuál qué nos vas a ¿Qué nos ofreces? ¿Queréis que os cante ahora? No, os canto aquí a capela, sin problema. ¿Sí? Vale. Pues mira qué guay, qué maravilla. A ver, la crevillentina. Pues la semana que viene más y o peor. M'estime una guitarra. M'estime una guitarra. Que un tros de pa de ponent. Perquè el so de la guitarra hi acudís tota la gent. M'estime una guitarra.